bienvenidos a nuestro podcast, presentado por las estudiantes de Uniminuto, Kenia Alejandra Rojas, Zulimi Leili Flores, Diane Vanessa Santos y quien les habla, Lizeth Nayeli Sepúlveda. Muy buenas mi gente, hoy te proponemos un nuevo tema interesante llamado Políticas Educativas en América Latina, con el objetivo de analizar el impacto del neoliberalismo en los modelos educativos de estos países. Así que acompáñanos a saber más de este maravilloso tema. Vamos a empezar con el tema mediante unas preguntas. La primera es, ¿qué tienen en común las políticas públicas educativas de Colombia y los demás países latinoamericanos? La política pública representa un conjunto de acciones y actividades enmarcadas en normas y procedimientos regulatorios cuya orientación está dada a satisfacer necesidades colectivas promovidas por el Estado y por la presión social. Aquí se destacan tres elementos fundamentales que hacen parte de la naturaleza de la política pública: la legalidad de la acción, la invitación a conocer las raíces del problema, las cuales se identifican desde la participación, y por último las necesidades de entender la presión social que representa la continua insatisfacción por la detenida acción para gestionar apropiadamente espacios y respuestas vinculados a la solución de los problemas. De acuerdo con lo anterior, una política pública debe llevar a encontrar soluciones a los problemas de carácter general y específico, con principios de inclusión y de representación mayoritaria. Sin embargo, muchos de los problemas sociales nacen desde la base de la pirámide, lo local. Justamente desde allí y a partir de un escenario de participación, se espera que los gestores, conocedores del contexto, formulen alternativas para responder a sus necesidades y solucionar los problemas. La política pública en Colombia empieza a ser utilizada a partir de los 90. En Colombia durante el siglo XX la educación se caracterizó por la baja tasa de la escolaridad, alta tasa de analfabetismo, falta de docentes y poca preparación, poca inversión a la educación, la influencia de la Iglesia Católica, de manera que es un sistema planeado y organizado. El sistema educativo colombiano, teniendo en cuenta la Constitución Política y la Ley General de 1994, es un derecho de todos los colombianos acceder a la educación para su desarrollo personal, beneficio de la sociedad. El sistema educativo colombiano está formado en 4 niveles, que como bien ya lo sabemos, son de la educación inicial, básica, media y superior, que está regida de ciertas normas y de acuerdo a la edad de cada individuo. Políticas Públicas América Latina está formado por formación del sujeto, equidad con calidad, gestión curricular y saberes implementados por la ciudadanía. Hola queridos oyentes, soy Kenia Rivera y les hablaré sobre el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos en los países más representativos como lo es América Latina y el Caribe. Pues se conoce que el neoliberalismo ha tenido grande impacto en América y el Caribe, ya de que desde años atrás se ha tenido ciertos enfrentamientos en desacuerdo con esta política neoliberalista, ya que quiere traer desigualdad en la educación, y no solo en la educación, sino también en lo laboral y otros aspectos fundamentales que necesitamos en nuestro entorno para poder desarrollarnos como personas. Es por esto que el neoliberalismo está acompañado de diferentes proyectos políticos que cambiarán la reforma de la educación de calidad para las personas. Es por esto que ha traído agresiones a los trabajadores, desequilibrios financieros, cambiarios y productivos tradicionales que se han visto afectados en estos continentes. Se evidenció que el gobierno de la derecha se ha fortalecido con estos impactos que ha traído esta política, y más con el acuerdo que se tuvo con el libre comercio. En estos casos se puede evidenciar que la pobreza aumentó en estos cambios que hizo el neoliberalismo en el capital. Hola queridos oyentes, mi nombre es Diane Santos y hoy les vengo a hablar de las diferencias que hay en los modelos educativos de los países que han acogido las políticas neoliberales y los que no lo han hecho. Empecemos. En las políticas neoliberales se aprobaron las metas para el 2021,
para la educación, teniendo como fin de lograr la alfabetización. Además, se tomaron decisiones como promover la universalización de la educación, siendo esto un derecho humano fundamental que debe ser protegido por el Estado. En América Latina se descubrieron 40 millones de alfabetos y 110 millones de adolescentes que no terminaron la escuela en el nivel de primaria, lo que indica que los jóvenes, sobre todo en las zonas rurales, no disfrutan y no gozan de recursos educativos adecuados para llevar a cabo un aprendizaje y un desarrollo óptimo de todo ser humano. A diferencia de los países que no están con el neoliberalismo, de cierta manera mantienen una postura de igualdad en las diversas áreas, tanto económicas, educativas, salud, seguridad, lo cual permite a la sociedad disfrutar de los servicios y a su vez de una calidad educativa asegurada. De esta manera, personas más íntegras y competentes para el mundo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juli Flores. Bueno, acá vamos a nombrar algunas desventajas y ventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad, la igualdad de la educación en los países con un modelo económico capitalista. ¿Cuáles ventajas encontramos? Por ejemplo, la educación como una inversión, es decir, como una empresa necesaria rentable, mejor calidad, mayor cobertura, mejor gestión de la educación, privilegiar pues a las personas con buena economía, mayores recursos. Son algunas de las ventajas que encontramos en esta área. ¿Cuáles son las desventajas? El manejo de los recursos, la política neoliberal ha formado un vínculo de los particulares con las instituciones educativas y sobre todo han incitado a que el servicio educativo pueda ser prestado por instituciones particulares. Claramente, la política de asignación de recursos basada en la demanda, ¿sí? De qué tanta demanda exista depende el futuro de la institución educativa. El Estado neoliberal propuso que se diera la competencia por los recursos entre instituciones públicas y entre estas y las instituciones privadas. También está pues el estímulo a la contratación privada, la posibilidad de que el servicio de educación sea prestado por particulares, genera la idea de ineficiencia y mala calidad de la educación pública. Bueno, acá tenemos algunos conceptos que corresponden a igualdad. Entra a ser un objetivo fundamental en la formación de una política pública, dado que incrementa los índices de cobertura en la educación. Para fomentar la igualdad es necesario crear un sistema de estudio para llegar a los lugares en donde el Estado no logra hacer presencia. En la equidad ha sido un objeto de fuertes críticas debido a los dos hechos fundamentales en la distribución nacional del programa y la falta de oportunidades para los estudiantes de estratos medios que poco cuentan con recursos para acceder a la educación superior y a los que se inscriben pero no son beneficiados. Por otra parte, se observa una centralización política en el direccionamiento de la formulación de las políticas públicas, es decir, de cierta manera se benefician en mayor medida las principales ciudades respecto a los diferentes municipios. También tenemos el concepto de calidad, que es el resultado de haberlo creado bajo un modelo neoliberal y globalizador cuya calidad es fundamental en la premisa de la privatización, es decir, que las universidades privadas sean las que se favorezcan de mejor manera con el financiamiento del programa y no el sector público, lo cual demuestra la baja calidad de las universidades del Estado, que además son muy pocas en comparación con las universidades privadas acreditadas, que 41 hacen parte del programa. Quinta y última pregunta. ¿Cuál es el argumento de los movimientos sociales que ponen resistencia a las políticas neoliberales en América Latina? Realmente son muchas las razones que generan descontento en la sociedad con las políticas neoliberales que intentan ajustar a los diferentes países de América Latina a un modelo que básicamente patrocina la desigualdad y divide la opinión pública y
conllevando a las protestas sociales que afectan a todos excepto a sus gobernantes. Un argumento que se puede considerar importante tiene que ver con la promesa de una democracia que es vulnerable y manipulada a favor de únicamente de sus dirigentes, quienes terminan tomando las decisiones sin respetar la soberanía del pueblo y detrimento de las oportunidades de éste, de participar o ser tenido en cuenta. En otra perspectiva, la democracia es utópicamente dibujada como un sinónimo de nivelación para lograr una igualdad de condiciones de bienestar para toda la sociedad, pero la realidad es que el neoliberalismo reprime los derechos de cada individuo sin distinción de sus condiciones sociales y lo encuadra dentro de la clase de dictadura. Las condiciones que impone el neoliberalismo por un desarrollo social solo es conveniente que un grupo pequeño de personas a las que les otorga un buen estilo de vida y bienestar, mientras que una mayoría de personas frustradamente observan cómo son explotados y, pese a sus esfuerzos para alcanzar un buen nivel de vida y bienestar, no van a lograrlo porque el sistema lo hace imposible de conseguir. Por último, es notaria la desconexión de los gobernantes tienen con las diferentes problemáticas de la sociedad, la indiferencia de quienes no son afectados por este régimen, puesto que pareciera estar diseñado con el fin de pauperizar a la mayoría y enriquecer a esa minoría ventajosa que finalmente termina gobernando e imponiendo su voluntad. Por estas razones, los movimientos sociales se oponen al modelo neoliberal. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado el tema. ¡Chao!